Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Soy su amigo el Dr. Fares y en esta oportunidad voy a grabar mi primer video para mis amigos de medicina. Tengo otra temática en la que estoy abordando ayuda para mis amigos preuniversitarios para que puedan ingresar a universidades nacionales, y también reviso con ellos parte de los bancos de admisión en el área de biomédicas para las diversas universidades del Perú. Así que si tienes amigos, si tienes hermanos que están postulando, pásale la voz. En mi canal estoy resolviendo exámenes de admisión de varias universidades del Perú. El examen de salud 2018, examen de internado médico. Quiero agradecer asimismo a los maestros de la Academia Plus Medic que me hicieron llegar un hermoso regalo, que ustedes lo están viendo ahí. Les recomiendo bastante los libros y manuales que tiene la Academia Plus Médica. Son unos manuales muy didácticos. Quiero agradecer al maestro Ramón Flores y a todo el equipo de médicos que acompañan a la Academia Plus Médica. Ha hecho una muy buena labor en el ambiente educativo, como también las otras academias que algunos ya nosotros conocemos. Para la elaboración de la resolución o la justificación de las preguntas del examen para el internado médico, he tratado de tomar algunos libros que son referentes en medicina, algunos libros que van a ir apareciendo. Voy a ir citando las fuentes de donde he tomado el enfoque para la resolución de las preguntas, porque en medicina a veces las respuestas son muy controversiales. Se trata por lo menos que se enfoquen, pero sin embargo pueden haber puntos de vista que pueden ser un poco antagónicos, y conforme vayamos debatiendo, conforme se va escuchando, conforme se va investigando, los conocimientos médicos se van actualizando, se van construyendo en el tiempo. Entonces utilizaremos la serie de la colección Washington. Utilizaremos el manual de neonatología. Uno de los libros excelentes y preciosos que recomiendo es el Medicina de Urgencias y Emergencias del maestro Luis Jiménez Murillo. Es espectacular ese libro. Para neonatología estoy utilizando el libro del Rogers, que es el manual de cuidados intensivos, y para la cátedra de ginecobstetricia, aparte del libro de Williams y de las guías de práctica clínica, tanto las de Guía de Práctica Clínica de Barcelona como la Guía de Práctica Clínica del Instituto Nacional Materno Perinatal. También estoy utilizando lo que es el Manual de Ginecología y Obstetricia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, un manual espectacular en cuanto a su síntesis y resumen y enfoque en el área de ginecología. Entre otros agradecimientos, quiero agradecer también a mis maestros de medicina, que conforme vayan también pasando las preguntas iré agradeciendo, entre ellos a la maestra Celinda Ortiz Prieto por ayudarme en la realización del video y en el enfoque de las preguntas del área de pediatría y neonatología. También quiero agradecer al maestro Román Campos Ramos para el enfoque de las preguntas de medicina interna, al maestro Gustavo Anteparra Paredes para las preguntas de ginecología, a la doctora Pilar Suárez, a la doctora Pilar Rojas para el enfoque de las preguntas de neonatología, y a muchos otros amigos más que conforme van apareciendo algunas preguntas les he compartido y les iré compartiendo también a ustedes. Les compartiré a ustedes la opinión al respecto para así poder aprender de una manera más didáctica. Este video es hecho con fines didácticos para la educación médica, para aprender cómo se puede enfocar las preguntas para el internado médico, y también nos va a servir para luego hacer nuevos proyectos que estoy coordinando con algunos amigos también del área de medicina para enfocarnos en educación médica y así dar nuestro aporte para poder formar mejores médicos en nuestra querida patria peruana. Tenemos que recordar también que los conocimientos en medicina se van actualizando, así que este video será un referente, pero no contendrá verdades absolutas, pues los conocimientos van variando, se van modificando, se van construyendo en el tiempo, algunos se van desechando, y sobre todo tiene que ver ahí mucho la ayuda de la tecnología y de la investigación. Así que muchachos, vamos a seguir aprendiendo y empecemos con la pregunta número 1. De las siguientes alternativas, señale cuál es la causa menos común de neumonía intrahospitalaria.
Estas preguntas, para los que ya han conocido o han tenido contacto con las preguntas en el ámbito médico, resulta que las preguntas son bastante construidas, pues nuestros maestros generalmente son eminencias las que hacen las preguntas y tenemos que tener un enfoque ya construido, algo integral, y tenemos que saber interpretar qué es lo que nos están pidiendo. Así que nos preguntan cuál es la causa menos común de neumonías intrahospitalarias, o sea que nos van a dar alternativas que contengan las causas más comunes de la neumonía intrahospitalaria. En neumonía, el concepto de neumonía intrahospitalaria, y ya vamos a hacer unos cuadritos esquemáticos para por lo menos fijar algunos conceptos. Entonces, como les comentaba, nos han planteado las alternativas de Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, neumococo, Enterobacterias y Klebsiella pneumoniae. Es decir, que en la pregunta nos piden cuál es la causa menos común. Es decir, que las demás alternativas tendrán las causas más comunes de neumonía intrahospitalaria. El tema de neumonía intrahospitalaria, y aquí vamos a ver en este caso cuál es su etiología. Y dentro de la etiología vamos a encontrar cuáles son los microorganismos 1, 2, 3 que van a ser generalmente los más frecuentes o los más comunes, y nos están pidiendo cuál es el menos frecuente. Bien, como tú sabes, en la neumonía intrahospitalaria resulta que cada hospital, independientemente del lugar en donde esté, va a desarrollar una adaptación a unas bacterias propias de ese lugar. Me explico. En el hospital, ya sea de Comas, en el hospital ya sea de Chiclayo, en el hospital ya sea de Trujillo, vamos a poner por acá Lima, Lambayeque y La Libertad, cada hospital va a tener un tipo de bacterias. En todos estos hospitales van a tener UCI. Estamos hablando de hospitales que sean grandes. Estos hospitales todos van a tener microorganismos diferentes, es decir, con una conformación tal vez genotípica diferente, pero que solamente va a llegar en ese lugar. Entonces, el de la UCI 1 va a ser diferente a la UCI 2, a la UCI 3. Puede ser que en la UCI 1 predomine más la pseudomona, puede ser que en la UCI 2 predomine más el Acinetobacter, puede ser que en la UCI 3 predomine más el Stenotrophomonas, ¿ya? Y el resto de áreas del hospital van a tener otro tipo de bacterias, y cada bacteria va a tener su particularidad dependiendo del lugar. O sea, eso es algo que se habla en lo que es el control intrahospitalario, ¿ya? Pero para nosotros, a grosso modo, tenemos que saber cuáles son las bacterias más frecuentes de la neumonía intrahospitalaria. Y si nos han mencionado esta neumonía intrahospitalaria, tenemos que presentar en una situación grave, en una situación más o menos tipo UCI, ¿ya? Entonces, la pseudomonas conocemos que es una bacteria bastante frecuente a nivel de lo que es las neumonías intrahospitalarias. Está el Acinetobacter también, está el Enterobacter y la Klebsiella. También podríamos decir el Stenotrophomonas, pero resulta de que el neumococo no es muy frecuente a nivel intrahospitalario. Sí se puede dar, pero no es frecuente. Generalmente este neumococo causa las neumonías adquiridas en la comunidad. Ha sido preguntado en los exámenes SENAN, en los exámenes residentados, acerca de las frecuencias. Así que sí o sí es un tema fijo estudiar neumonías y tener un enfoque claro. Y le recopilé algunos materiales del libro del Washington y del libro de Murillo. Por acá les voy a hacer un esquema para que ustedes lo puedan atender. Tenemos a las neumonías. Las neumonías, a grosso modo, se dividen en lo que son neumonías adquiridas en la comunidad o neumonías extrahospitalarias, y por acá tenemos a las neumonías intrahospitalarias o las neumonías nosocomiales, es decir, a las neumonías que se adquieren en los hospitales. Sin embargo, para las neumonías adquiridas en la comunidad, según los reportes, están una clasificación en la cual nosotros tenemos las neumonías que la mayor parte del área de salud conocemos y hemos atendido, que son las neumonías típicas, las que tienen síntomas respiratorios,
tenemos también lo que son las neumonías atípicas, que como su nombre lo dice, cursan a veces con síntomas gastrointestinales o con otro tipo de síntomas y no parece que fuera una neumonía porque casi no tiene síntomas respiratorios. Y tenemos, y ojo acá, cuidado con esta última clasificación, a lo que son las neumonías asociadas a la asistencia sanitaria, o también conocida como neumonías del sistema de salud. Resulta de que estas neumonías han sido consideradas como parte de las neumonías adquiridas en la comunidad debido a que los patógenos que las causan se han visto de que no son diferentes de las adquiridas en la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces la clasificación va porque los patógenos prácticamente son los mismos que los de la neumonía adquirida en la comunidad y son por obvias razones diferentes a las neumonías intrahospitalarias. Por acá tenemos, por ejemplo, a los gérmenes que causan las bacterias típicas, que son el Streptococcus pneumoniae. A la cabeza tenemos el Haemophilus influenza. En las neumonías atípicas, por ejemplo, podríamos considerar a lo que es el Mycoplasma pneumoniae, que generalmente que es el más frecuente. También consideraríamos a la Legionella, que es la más grave. Y por último, también podríamos incluir a la Chlamydophila pneumoniae como representantes de las bacterias que nos causan las neumonías atípicas. Mientras que en las neumonías asociadas a la asistencia sanitaria, vamos a encontrar en los pacientes que están en centros de atención, obviamente para pacientes con enfermedades crónicas, en los pacientes que se ubican en las famosas residencias, en donde a veces guardan a las personas enfermas, graves o abuelitos, en lo que son los centros de hemodiálisis, pero que hayan sido atendidos en 30 días para que pueda considerarse como una neumonía asociada a la asistencia sanitaria. También tenemos a los pacientes hospitalizados en los 90 días previos. Y dentro de las neumonías intrahospitalarias o las neumonías nosocomiales vamos a tener tres tipos, y ya lo vamos a ver también más adelante en los textos. Son los pacientes que han estado en el área de UCI y son los pacientes que han estado en una área que sea diferente al hospital, que han estado en una área que no sea la UCI, pero han estado en el hospital. Por ejemplo, en los pacientes que hayan estado en la UCI, pues aquellos pacientes que han estado en ventilación mecánica. Los pacientes que han sido sometidos a ventilación mecánica generalmente se hacen neumonía intranosocomial, entonces está dentro de ese grupo. Y pacientes que no han necesitado ventilación mecánica, pero sin embargo sí han pertenecido o han estado en la unidad de terapia intensiva o en la unidad de cuidados intensivos. Y también están los pacientes que han adquirido una neumonía nosocomial, pero que han estado en una unidad no UCI. Entonces, con ese esquemita hemos podido tal vez aclarar cómo se dividen actualmente las neumonías. Pero ojo que a veces hay un término que se confunde mucho y hay que tener cuidado de cómo se emplea, porque constantemente a veces por la judicialización de la medicina hay que tener cuidado en la terminología, y son las famosas infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. O sea, son infecciones, como su mismo nombre le hizo, procesos infecciosos que son producto o que el paciente desarrolla debido a que no está en un estado normal y tiende por sus comorbilidades o por la misma estancia intrahospitalaria, ya sea factores intrínsecos, extrínsecos, lo que usted quiera, son infecciones que desarrolla en el hospital. Y no es negligencia, sino es producto del mismo cuidado sanitario, que tal vez son factores que escapan a la responsabilidad del personal sanitario tratante. Bien, conociendo esa división, por acá vamos a realizar otro cuadrito, ¿ya? De la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Qué debemos de saber? Que es un proceso infeccioso y que este proceso infeccioso va a comprometer tanto a la vía aérea distal como también va a comprometer al parénquima pulmonar. ¿Qué más podríamos detallar acerca de la neumonía adquirida en la comunidad? ¿Cómo se sospecha? Podemos sospechar de dos maneras.
Uno, cuando identificamos la famosa triada de la neumonía adquirida en la comunidad o cuando vemos algún signo de condensación. En la triada vamos a encontrar tres características. La primera de ellas es la fiebre y lo que son los síntomas o signos respiratorios y asimismo una infiltración que vamos a ver en la radiografía. Y también vamos a poderlo sospechar cuando vemos una condensación en la radiografía y una fiebre menor de una semana de evolución. Entonces, de esa manera tal vez podemos sospechar una neumonía adquirida en la comunidad. Y acerca de la neumonía intrahospitalaria es muy importante considerar los tiempos porque la neumonía intrahospitalaria tiene un enfoque diferente en cuanto al tratamiento. Por acá vamos a hacer una línea de tiempo. Acá vamos a suponer que el paciente ha ingresado a la hospitalización. Por acá vamos a suponer que el paciente es dado de alta. Y por acá vamos a tener al paciente que está dado 10 días post egreso hospitalario o post alta hospitalaria. La neumonía intrahospitalaria se va a manifestar. Vamos a considerar que este es el día 0, este es el día 1, este es el día 2, este es el día 3, este es el día del alta hospitalaria. Vamos a ponerle un N y acá vamos a ponerle un N más 10. Vamos a considerar una neumonía intrahospitalaria a aquella que se manifieste a las 48 o a las 72 horas, es decir, a los 2 o los 3 días del internamiento hospitalario, hasta la que se manifiesta antes de los 10 días post alta. Entonces tengo todo este lapso de tiempo para que se manifieste lo que es una neumonía de tipo intrahospitalaria. Como le dije, los tipos de neumonía intrahospitalaria van a clasificarse dependiendo si el paciente ha estado en una unidad de cuidados intensivos o ha permanecido en el hospital, está incluido en el hospital, pero permanece en una área no UCI. Y dentro de la UCI vamos a ver a los pacientes que desarrollan una neumonía nosocomial, pero están con ventilación mecánica, que es un factor de alto riesgo, o aquellos que no están en ventilación mecánica, pero sin embargo están recibiendo terapia intensiva. Dentro de los grupos de la neumonía intrahospitalaria vamos a tener a la neumonía nosocomial de tipo precoz y a la neumonía nosocomial de tipo tardía. El punto de corte va a ser 5, es decir, yo tengo a mi paciente el día de la hospitalización y 5 días post hospitalización. Si el paciente me desarrolla una neumonía antes de los 5 días post hospitalización, es una neumonía nosocomial de tipo precoz. Si me desarrolla una neumonía nosocomial después de esos 5 días de hospitalización, es una neumonía nosocomial de origen tardío. Los pacientes de alto riesgo, ¿quiénes son? Para desarrollar neumonías nosocomiales, los pacientes ancianos, los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente, también los pacientes politraumatizados. Entonces eso tendríamos que considerar o para hablar de neumonía intrahospitalaria. Ya hemos visto cuál es la presentación típica, cuál es la presentación atípica. Hemos explicado acerca de la neumonía nosocomial, cuáles son los 3 tipos, ya hemos visto los 2 subgrupos y en este cuadro podemos rescatar la etiología de la neumonía nosocomial dependiendo de los grupos. Por ejemplo, en la precoz está el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus enterobacter. En la tardía, es decir, unas personas que ya están más de 5 días, obviamente que se van a encontrar con la Pseudomonas, la Acinetobacter, el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, los Enterobacter, que esto prácticamente es los que nos han mencionado. Estos son organismos que nos han mencionado en la pregunta y que son causantes de neumonía nosocomial generalmente de tipo tardío. Y en la precoz y en la tardía está la legionela, como ustedes saben, atípicos. Puede haber también neumonía causada por hongos o por organismos, bacterias anaerobias. El enfoque en medicina es un enfoque integral y además de eso es un enfoque personalizado. Nos basamos en la condición del paciente y algo que no entienden, y valga la redundancia, hacer un pequeño cuadrito, es un problema que ha surgido
en cuanto a lo que se le llama la judicialización de la medicina. Esto es un problema debido a que muchas veces el médico ahora tiene que cuidarse del paciente, porque los pacientes, como no tienen ningún conocimiento de la medicina y además muchos de ellos sí son responsables de cargar con cuadros crónicos, vienen a echarle la culpa al médico de que la terapia aplicada no es la correcta, o en todo caso a veces quieren aprovecharse de los médicos entablándoles demandas para sacar dinero, como las que ahora están enfrentándose o las que van a enfrentarse muchos médicos post-COVID por la muerte de varios pacientes, y que es responsabilidad muchas veces de los propios pacientes. Debido a la judicialización de la medicina es que se armaron lo que se conoce en nuestro ambiente como los famosos algoritmos. Es decir, un algoritmo es un esquema. Este esquema tiene un conjunto de pasos, es decir, el A, el B, el C, el D, por ejemplo, sigue a un proceso y se ha copiado de el esquema de los procesos. Ahora, sin embargo, estos algoritmos pueden seguir un camino diferente o pueden saltarse algunas etapas o se van a un final. Pero estos algoritmos en medicina no sirven. Los algoritmos en medicina son referenciales. Los algoritmos en medicina no están para aplicarse al 100%. Los algoritmos en medicina están para interpretarse y están como algo referencial. Claro que por lo menos nos ejemplifica la mayor cantidad de pasos o puntos a considerarse, sin embargo no es aplicable para todos, ya, porque hay personas que tienen una patología de base, una condición diferente, y no se va a poder adherir su caso o seguir su caso dependiendo del algoritmo. Por eso es que ahí ya viene la integridad y el arte de la medicina de cómo abordar a ese paciente. Sin embargo, cuando estos pacientes, por ejemplo, presentan una patología de base y a veces ya es imposible que la terapia sea efectiva y fallecen, es en donde los familiares empiezan a demandar a los médicos o al sistema de salud o al hospital o al Estado para obtener un resarcimiento de tipo económico, que es lo fundamental que estas malas personas quieren. Y por eso es que nosotros tenemos que ser precavidos inclusive en el área, y esto muchas veces es lo que ha limitado el acto médico. Claro que en toda carrera siempre hay buenos y malos profesionales, pero esta judicialización, el enfoque cuadriculado en medicina no es efectivo. En medicina el enfoque integrativo es el enfoque efectivo. Y digo esto para que puedan tener cuidado y que los esquemas son referenciales en medicina, pero tenemos que abordar al paciente íntegramente. ¿Por qué? Porque las neumonías nosocomiales o las neumonías, por acá, las neumonías intrahospitalarias son la segunda causa de infecciones intrahospitalarias y son la primera causa de muerte nosocomial de origen infeccioso. Es decir, por ejemplo, cuando alguien se ha automedicado y ha adquirido antibióticos de una manera despectiva por un profesional no médico, generalmente lo que han hecho es aumentar la resistencia bacteriana y ya no podemos utilizar un tipo de antibióticos en ese tipo de personas. O sea, generalmente las neumonías son controlables, pero son controlables cuando las condiciones son determinadas y cuando no se ha manoseado mucho a los antibióticos o no se ha prescrito una terapia empírica dirigida adecuadamente, ¿ya? Y por patologías previas, patologías de base que puede traer el paciente, pueden empezar a desarrollarse uno que otro organismo. Por ejemplo, las pseudomonas aeruginosas crecen más en los pacientes que tienen EPOC, o es decir, que los pacientes que tienen EPOC están más predispuestos a que si desarrollan un cuadro de neumonía intrahospitalaria, las pseudomonas originosas van a ser las que más posibilidad tengan de causar un cuadro de neumonía intrahospitalaria. Cuando han utilizado antibioticoterapia previa de amplio espectro, es decir, cuando ya el paciente se ha venido medicado o ha sido tratado por un mal médico, cuando están
En ventilación mecánica prolongada o en pacientes desnutridos, la Pseudomonas aeruginosa tiene alta prevalencia. Y en las preguntas de los exámenes se asocia mucho el EPOC con Pseudomonas aeruginosa. Generalmente viene una pregunta de que en pacientes con EPOC, el microorganismo más frecuente que causa neumonías es Pseudomonas aeruginosa. El estafilococo áureo afecta más a los pacientes que están con catéteres intravasculares. La presencia de un catéter ya es predisponente para que la persona tenga una infección por estafilococo áureo, las personas que tienen diabetes mellitus o gripe previa en inmunodeprimidos. Los anaerobios son más frecuentes en las personas que han sido sometidas a una cirugía abdominal reciente, a los que tienen boca séptica o a los que se microaspiran. La legionela es más frecuente en aquellos pacientes que tienen un tratamiento inmunosupresor previo, aquellos pacientes que han abusado de los corticoides o aquellos que han bebido agua contaminada. Los bacilos gram negativos generalmente crecen en los pacientes que tienen un ingreso prolongado, como es el caso de las preguntas. El Acinetobacter también ha sido una bacteria causante de neumonías en los pacientes que tienen ventilación mecánica prolongada. El Aspergillus especie también, pacientes que tienen corticoterapia e inmunosupresión, pero hay que saber enfocar para saber qué posibilidad infecciosa tiene el paciente. Pregunta número 2. Para esta pregunta consulté con mi amiga la doctora Pilar Rojas, porque es una pregunta bastante dirigida, pero si la lees a simple vista puede haber más de una posibilidad. A manera de crítica personal, las preguntas en medicina son más complejas que las preguntas que están en pre, no es una diferencia abismal. A veces pueden tener la misma temática, pero pueden ser tomadas en un contexto diferente, y más aún cuando son tomadas en casos clínicos, inducen a que tenga mucho razonamiento clínico. Por ejemplo, se presenta acá una madre que ya tiene un antecedente con un diagnóstico, tiene corioamnionitis más RPM, ruptura prematura de membranas de más de 18 horas. Entonces ya me da una madre que tiene este antecedente o tiene este factor de riesgo. Una madre con un factor de riesgo de corioamnionitis ya más RPM con el punto de corte de 18 horas. ¿Cuál es el diagnóstico del recién nacido que presenta frecuencia respiratoria aumentada? Y aquí me dan los síntomas del neonato. Me dicen que ya presenta frecuencia respiratoria aumentada, quejido respiratorio, tiraje intercostal. A simple vista, ¿qué puede ser? Por ejemplo, si el paciente me hubiera presentado de esta manera, ¿cuál es el diagnóstico de un recién nacido que presenta frecuencia respiratoria aumentada, quejido respiratorio y tiraje intercostal? Pudo ser una taquiña transitoria, pero no. Por algo me dan esto que es el antecedente, que es una madre que cursa con una infección. Entonces ahí ya tengo yo un factor de riesgo, y ese factor de riesgo más una sintomatología que está afectando en este caso al neonato, y por lo tanto el neonato me va a desarrollar una enfermedad que lo más frecuente es neumonía neonatal, debido al antecedente de la madre que ya tiene un antecedente infeccioso. Entonces acá podemos encontrar síntomas de tipo respiratorio más el antecedente infeccioso de la madre. Es muy probable que el paciente haya desarrollado una neumonía neonatal. Más que una sepsis, más que un salán, más que una taquiña transitoria del recién nacido, el paciente me ha desarrollado una neumonía neonatal. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice el libro de Rogers. Nos dice que las neumonías son trastornos, como ustedes lo saben, trastornos de tipo respiratorios, que afectan a lo que es el parénquima pulmonar, diferente de lo que es la bronquiolitis, bronquitis o traqueitis. La etiología es diversa, y estoy hablando de las neumonías en los niños. Recuerden que el Rogers es un libro de neonatología, UCI en neonatología. La etiología puede ser infecciosa, puede ser por aspiración del paciente, puede ser por desarrollo de hipersensibilidad, pueden ser por materiales inhalados, que pueden ser por hidrocarburos, o una neumonía de tipo lipídica, puede ser una neumonía inducida por fármacos, o puede ser una neumonía inclusive por radiación. ¿Cuál es la caracterización de la neumonía?
¿Cómo se caracteriza la neumonía? Es que tienen signos de compromiso alveolar, y además tienen lo que es una opacidad radiográfica. ¿Cómo se produce? Se produce por la colonización de lo que son las vías aéreas superiores, y por último, por acá podemos considerar que tiene unas respuestas inflamatorias. Y las respuestas inflamatorias las vamos a ver en tres características. Primero, que aumenta la reactividad de lo que son las vías aéreas superiores. También existe lo que es una transsudación del plasma hacia los espacios alveolares. Y por último, existe una producción excesiva de moco. Entonces, hasta ahí estamos hablando de un cuadro de neumonía en niños. Por acá hacemos otro cuadrito, ya hablando específicamente de neumonía neonatal, en la que los pacientes presentan unos cuadros que son típicos y unos síntomas que son atípicos, ya que son frecuentes y que son infrecuentes. En los típicos tendremos a lo que es la taquignia, a lo que es el quejido, a lo que es aleteo nasal y a lo que es las retracciones de la pared torácica. Y dentro de los signos atípicos, o también llamados inespecíficos, podemos considerar lo que es la dificultad alimentaria, los vómitos, la irritabilidad, el letargo, el acné. Asimismo, tenemos por acá los factores de riesgo, o sea, las situaciones que me van a permitir que se pueda desarrollar una neumonía de tipo neonatal. Y en esos factores de riesgo tenemos a tres factores de riesgos importantes. Ya vamos a ver que otros libros describen más factores de riesgo, ya, pero tenemos a tres factores de riesgo muy importantes, ya. Primero, la colonización vaginal, o sea, producto de la misma madre en el momento del parto, es un factor de riesgo perinatal. También tenemos la prematuridad, que es un factor ya intrínseco del neonato. Y también tenemos a lo que es el RPM, la ruptura prematura de membrana, pero mayor a 18 horas, como es en el caso que nos están dando, ¿ya? Asimismo, tenemos una neumonía neonatal, que también tenemos un factor de riesgo, digamos, uno que es el más importante de todos, pero hay que considerarlo ya en neonatos que han sido sometidos a ventilación mecánica, ya más de 48 horas, tienen un factor de riesgo también de desarrollar lo que es una neumonía de tipo neonatal, generalmente por invasión de estafilococos o de pseudomonas. Y tenemos también neumonías neonatales de origen temprano y de origen tardío. Entonces tenemos neumonías neonatales de tipo temprano y de tipo tardío. Es muy difícil y tienes que tener demasiada práctica, consideración para poderlas diagnosticar. Sin embargo, por una que otras características clínicas podemos acertar con el diagnóstico, ¿ya? Y por aquí también tenemos que nombrar, por ejemplo, al estreptococo del grupo beta, que es la causa más frecuente de neumonía en países desarrollados, de neumonía neonatal. Sin embargo, cuando se presenta en la forma tardía, vamos a tener los síntomas que van a aparecer un cuadro de meningitis o un cuadro de bacteremia. Ojo con eso. Asimismo, tenemos que la prevención para no desarrollar neumonías neonatales con estreptococo del grupo B ha aumentado cuando ha visto un cribado materno y cuando ha visto profilaxis con antibióticos a tiempo y bien dirigidos. Y por acá tenemos neumonía neonatal de origen vírico, tenemos a una neumonía neonatal temprana y neumonía neonatal tardía. Cuando la neumonía neonatal de origen vírico temprana generalmente se presenta con el virus del herpes simple. Es lo más frecuente, es lo más habitual. Sin embargo, para la tardía tenemos al virus sincitial respiratorio como la causa más frecuente, más habitual. El tratamiento empírico de las neumonías se basa básicamente en tres medicamentos: la gentamicina, la ampicilina, y para el caso de los que tengan infección
por virus, el aciclovir. En el Perú lo que más utilizamos es gentamicina, ampicilina en los cuadros de neumonía neonatal. ¿Qué otras situaciones podemos considerar? De que el 1% de estas neumonías se presentan en los recién nacidos a términos y el 10% en los recién nacidos pretérminos. Dentro de ellos, lo más frecuente son aquellas infecciones adquiridas en el hospital. Puede ser de aparición temprana o de aparición tardía con un punto de corte de 72 horas. Puede ser una presentación transplacentaria por inhalación de líquido amniótico, por aspiración de material infectado, ya sea por estafilococo, coli, klebsiella. Puede ser por inhalación de aire contaminado o una migración a través de las vías hematógenas. ¿Cuál es el territorio de origen? Se presentan dos: el orofaringio y el gastrointestinal. Otra cosa para nosotros tener en cuenta son los factores de riesgo, o sea, condiciones que ya pertenecen al paciente y que pueden agravar aún más el cuadro. Aunque sea un poco difícil de creer, hay factores de riesgo que muchas veces nosotros no consideramos. Sin embargo, en otros países desarrollados la investigación sí los ha llevado a concluir que dichos factores de riesgo influyen mucho, como por ejemplo encontraba algunos artículos en donde se mencionaba que pareciera ser un factor de riesgo ser un hijo extramatrimonial para desarrollar sepsis de tipo neonatal y muchas complicaciones más. Por ejemplo, dentro de los factores de riesgo tenemos a los factores de riesgo extrínsecos, que en este caso es el de la madre, al factor de riesgo perinatal, o sea, en el momento del nacimiento, y al factor de riesgo intrínseco, es decir, la condición del propio neonato. Es decir, mujeres que pertenecen a un estrato socioeconómico bajo tienen bastante factor de riesgo. Puede ser por que no ha tenido acceso a la calidad de servicios de salud, ha sido precario sus cuidados prenatales, entonces tiene mayor riesgo. En especial si también ha desarrollado muertes fetales y neonatales previas o ha desarrollado lo que son unos cuadros de abortos, si ha tenido productos bebés prematuros igual previos, si ha tenido lo que es un pobre incremento en el peso materno, si ha practicado coito, preparto, existe también, y no ha tenido una buena higiene, existe también un factor de riesgo para que desarrollen neumonía neonatal. También se menciona la infección materna perinatal o una flora genital potencialmente patógena, es decir, que la madre está con una infección del tracto urinario. Dentro de los factores obstétricos, si el niño ha estado en un parto muy difícil, es dependiente del tiempo la colonización bacteriana. Cuando ha visto una manipulación también por el personal de salud, existe el factor de riesgo. Cuando ha visto un pobre monitoreo neonatal, cuando hay un RPM, una ruptura prematura de membrana mayor de 18 horas, cuando existe un antecedente que más o menos me indica una infección materna, como en el caso de la presencia de la fiebre materna, cuando el líquido amniótico presenta una consistencia fétida, me está indicando una infección bacteriana, o ya cuando tengo el diagnóstico explícito de una corionitis. Ahora, dentro de los factores neonatales encontramos cuando el niño es prematuro, cuando el niño tiene bajo peso al nacer, cuando ha sido sometido a un cuadro de hipoxia prolongada, cuando ha aspirado meconio, cuando ya ha sido sometido a algún proceso invasivo, cuando tiene algún tipo de malformación congénita y no ha podido desarrollar normalmente su cuerpo, o cuando presentan una malformación de tipo congénita, generalmente traen ya factores de riesgo intrínsecos, alteraciones cromosomiales, cuando ha estado en la unidad de cuidados intensivos neonatales o cuando también ha estado sometido a un cuadro de polidragnios. Entonces estos factores de riesgo tenemos que considerar en los neumonías neonatales. Bien, ya hablamos de etiología, la clínica, hablamos de lo que son los datos a nivel sistémico y a los datos a nivel pulmonar. Por ejemplo, la mayor parte de los niños que hacen neumonía neonatal no cursan con fiebre, no obviamente porque no tienen los sustratos necesarios para hacer una fiebre, por lo tanto cursan en este caso con una distermia. Presentan irritabilidad o letargia, rechazo al alimento, como les dije, y pueden presentar otro tipo de alteraciones. En cuanto a los datos pulmonares, tenemos el aleteo nasal, el quejido respiratorio, podemos ver también estertores, apnea, taquimia y otras características que ustedes lo ven. En los exámenes de ayuda diagnóstica
sería muy útil el criterio imagenológico, sin embargo tendríamos que considerar el costo-beneficio por la radiación. Es muy importante el apoyo microbiológico, pero aún así, debido a que se le tiene que extraer al niño pequeños volúmenes de sangre que para ellos, si son una cantidad considerable, muchas veces las tinciones no pueden salir exactas. Sin embargo, si en el caso de salir exactas, podemos ayudarnos del apoyo de microbiología. Las pruebas de laboratorio tenemos que ver, datear panorámicamente la condición del niño, y también tenemos que tener en cuenta una serie de patologías de diagnóstico diferencial, tal es el caso de membrana hialina, de atelectasia, neumonía por aspiración y otras cosas más que, dependiendo de las características clínicas, podremos dar una aproximación diagnóstica. Y acá estaba la consulta que resolvía la doctora. Le decía que yo marcaba la C y me dijo ella que faltaba un detalle y que sea atento a esos detalles. Que tal como me han presentado la pregunta de una madre con un antecedente de RPM mayor de 18 horas y el niño con síntomas respiratorios, con síntomas de tipo respiratorio, esto es así nomás a simple vista una neumonía adquirida en la comunidad. Pero habría que considerar otras cosas, como le dije, los factores intrínsecos del niño, y por lo tanto tendríamos por acá otro enfoque. Faltaba un detalle: si me decían de que el niño era pretérmino, o si me decían que el niño es pretérmino, o si el niño es a término. Si es pretérmino, podría ser una enfermedad de la membrana hialina, y si es a término, tendría que considerar lo que es una taquignia transitoria del recién nacido. Pero como no me especifican esos detalles, entonces la respuesta sí sería neumonía neonatal. Entonces ahí están los agradecimientos a mi doctora. Pregunta número 3. Me he demorado bastante en esas dos preguntas porque con esas empezaron el examen, o al menos empezaron así en el libro, y esos temas son de bastante debate controversial. Entonces hay preguntas que sí son un poco más manejables, que las vamos a estar pasando un poco más rápido. La placenta que se ubica a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Muy bien, tenemos las alternativas de placenta previa completa, placenta parcial, placenta de inserción baja, placenta marginal, placenta previa total. Y por acá vamos a hacer un esquemita acerca de lo que son la clasificación de la placenta previa. Por acá vamos a hacer un cuadrito de qué cosa es la placenta previa. ¿Qué cosa es la placenta previa? Es aquella que tiene su inserción, ya sea total o ya sea parcial, en el segmento inferior del útero. Pero ¿qué cosa es el segmento inferior del útero?, te vas a preguntar. Por acá tenemos el útero durante el parto. Entonces el útero durante el parto va a presentar tres segmentos: el segmento superior, el segmento medio o intermedio y el segmento inferior. En el momento del parto, o al inicio del parto, este segmento inferior y el segmento medio van a formar lo que es el canal de Brown, que va a estar conformado por el segmento medio y el segmento inferior. Entonces tenemos lo que es un útero al inicio del parto y tiene tres porciones: la parte superior, la parte intermedia y la parte inferior. La parte superior del útero corresponde a lo que es el cuerpo uterino, la parte media del útero corresponde a lo que es el segmento inferior del útero, y la parte última, la parte inferior, corresponde a lo que es el cuello uterino. Entonces, cuando el segmento inferior y el cuello uterino se fusionan al momento del parto, a ese se le va a llamar el canal de Brown. Conociendo esto, entonces ya ahora sí podemos saber que la placenta es la inserción baja, llámese total o parcial, en el segmento inferior del útero. La prevalencia es del 0,25 al 0,5%. Causa aproximadamente el 20% de las hemorragias del tercer trimestre. Bien, y hay una división que nos da las guías, en las guías de práctica clínica de Barcelona. Tenemos una división de lo que es la placenta previa de tipo oclusiva y la placenta previa no oclusiva. Como su nombre lo dice,
En la placenta previa de tipo oclusiva cubre totalmente lo que es el segmento inferior. Entonces acá cubre totalmente o tiene su inserción total en lo que es el segmento inferior. Mientras tanto que en la no oclusiva podemos encontrar la de dos tipos. Podemos encontrar una marginal y podemos encontrar una placenta previa no oclusiva de inserción baja. En la placenta no oclusiva de inserción baja es aquella que está a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, que esta sería nuestra respuesta, mientras que la placenta marginal se encontraría adyacente al orificio cervical interno. Sin embargo, existe también otra división práctica que la podemos encontrar, por ejemplo, en los libros. Existe también otra división en la cual tenemos una placenta previa de inserción baja, una placenta previa marginal, una placenta previa total y parcial. Por ejemplo, la placenta previa de inserción baja es la de grado, esta es de grado 1, esta es de grado 2, esta es de grado 3 y esta es de grado 4. En la placenta previa de inserción baja, la inserción de la placenta se encuentra a unos 5 centímetros. Entonces acá se encuentra a 5 centímetros del orificio cervical interno. Es decir, este es el orificio cervical interno. Creo que lo señalo con blanco. Lo que estoy señalando con blanco es el orificio cervical interno. Entonces, del lugar de la inserción de la placenta al orificio cervical interno hay 5 centímetros. Y esto se llama placenta de inserción baja o también conocida como placenta lateral o de inserción baja. Luego tenemos a la placenta previa marginal, en la cual el lugar de la inserción, como ustedes pueden ver, coincide con la entrada, digamos, del OSI, pero sin asomarse. Entonces esa es una placenta previa marginal, es decir, con las justas llega a la orilla. En cambio, en la placenta previa parcial sí se asoma la inserción, ve, con las justas se asoma y ocluye, por lo tanto, una parte nada más del orificio cervical interno, ¿ya? O sea, ocluye parcialmente. Y en la placenta previa total acá sí ocluye todo. Y en la placenta previa total sí ocluye todo el orificio cervical interno. Olvidé decirles de que en la placenta de inserción bajo lateral se considera con punto de corte el 5 o como algunos con punto de corte el 2, dependiendo de qué libro consulten. Entonces, debido a esta clasificación, que es la más utilizada, nuestra respuesta sería la placenta previa de inserción baja. Esta sería nuestra respuesta, la alternativa C. La aldosterona, ¿en qué parte de la glándula suprarrenal se produce? Es una pregunta de endocrinología o de la parte básica de anatomía. Y vamos por acá a hacer un cuadrito como el que estamos acostumbrados para ejemplificarles. Por acá tenemos una glándula suprarrenal. En la parte central de la glándula suprarrenal tenemos a la médula suprarrenal. Esta médula se va a encargar de producir lo que son las catecolaminas que nosotros conocemos. Tenemos a la adrenalina en un 80%, a la noradrenalina en un 20% o en un 19%, también segrega lo que es la dopamina. Sin embargo, en la parte de lo que es ya la corteza, vamos a tener tres estructuras, 1, 2 y 3. De afuera hacia adentro nos vamos a acordar de la mnemotecnia gafear, glomerular, fascicular y reticular. Entonces tenemos a la parte externa, que es la glomerular, que un aproximado de un 18% me va a producir lo que son los mineralocorticoides, como la aldosterona, que se va a encargar de la reabsorción de sodio y de agua y de la secreción de potasio y de hidrógenos. Tenemos también a lo que es la zona fascicular, que un 70% me va a segregar lo que es el cortisol. Y por último tenemos a la zona reticular, que es la que se va a encargar de segregar lo que son las hormonas de tipo sexuales, llámese los andrógenos, llámese los estrógenos. Entonces,
Sabiendo este esquema, nuestra respuesta sería en la zona glomerular. Marcamos la alternativa A. Siguiente pregunta. Bueno, ha sido una pregunta repetida gracias a los amigos de Plumédica que tienen su buen análisis. Y la pregunta número 5. Tenemos paciente que presenta hipoglucemia después de tomar un medicamento antidiabético. Ojo, después de tomar un medicamento antidiabético. Si se quiere corregir de forma rápida la hipoglicemia, ¿qué solución sería la más adecuada? Glucosa al 33%, al 5%, al 10%, al 50% o al 70%. Ha sufrido un tanto variaciones en cuanto al manejo del paciente con hipoglucemia, en especial del paciente diabético con hipoglucemia, pero hasta donde se estuvo realizando el manejo de los pacientes hipoglucémicos, se ha preferido utilizar glucosa al 33%. Y vamos con los hallazgos que justifican nuestra pregunta. Cuando nosotros definimos hipoglicemia, resulta de que hay o hipoglucemia o hipoglicemia. Hay tres entidades que dan su parecer, pero nosotros empezamos a considerar a la hipoglucemia cuando existen dos condiciones. La primera es que exista una condición bioquímica, que es a través de la medición de la glucosa en la sangre, que generalmente el punto de corte es 70. Hablamos que por debajo de los 70 miligramos por decilitro se habla de una condición de hipoglicemia. En especial para los exámenes ese es el punto de corte. Pero también cuando existen las manifestaciones clínicas, llámese los síntomas neurológicos, los síntomas autonómicos o neuroglicopénicos. Manifestaciones clínicas tenemos dos tipos de síntomas: los neurológicos o los neuroglucopénicos y los autonómicos. Los neuroautonómicos, por ejemplo, están el temblor, la sudoración, la letargia, la coma, las convulsiones. En los diabéticos, que es un grupo muy especial, corresponde a la complicación aguda más frecuente y además es cualquier episodio tenga síntomas o no tenga síntomas con un dosaje de glucosa en sangre menor de 60 miligramos por decilitro. Y también hay que considerar la famosa triada de Whipple, en la cual hay síntomas neuroglucopénicos. Existe una medición de la glucosa con un dosaje menor de los 70 miligramos por decilitro y además una recuperación post ingesta o post tratamiento o por reposición de hidratos de carbono. Además de eso, hemos hablado que nuestro punto de corte sería 70. Sin embargo, existen entidades como el Consenso de Canadá, en la cual se considera hipoglicemia por debajo de los 72 miligramos por decilitro o por debajo de los 4 milimoles por litro. El consenso de Estados Unidos o el consenso americano, como algunos lo llaman, es por debajo de los 70 miligramos por decilitro o por debajo de los 3,9 milimoles. Y el consenso español nos habla de un punto de corte de 60 miligramos por decilitro o de 3,3 milimoles por litro. ¿Qué otra cosa podemos considerar ahí? Que es una complicación aguda más frecuente de la diabetes mellitus, como hemos considerado. Ya hemos estudiado lo que es la triada de Whipple y sabemos que el punto de corte es menos 70. En cuanto a los síntomas, podemos encontrar síntomas de tres características, como ustedes lo ven. Están los síntomas autonómicos, adrenérgicos o neurógenos para la guía española, y están los síntomas neurológicos o glucopénicos, dentro de los cuales tenemos manifestaciones que son de tipo psiquiátrico y manifestaciones que son de tipo neurológico. Entonces, para los síntomas autonómicos, o adrenérgicos o neurogénicos, tenemos una lista, como ustedes ven: la sudoración, la palidez, el temblor, la taquicardia, ansiedad, hambre, náusea, debilidad, sueño, hormigueo. Mientras que en los síntomas psiquiátricos experimentamos lo que son unas alteraciones a nivel de las funciones cerebrales, llámese la confusión, alteración del comportamiento, agresividad o irritabilidad, habla incoherente, laxus en cuanto a los niveles de conciencia. Y en lo neurológico, pues podemos experimentar mareo, debilidad, dolor de cabeza, afasia, disartria y demás problemas relacionados con algún tipo de alteración neurológica. Tenemos que saber sí o sí cuáles son las recomendaciones clínicas o los niveles de evidencia
para, dependiendo de ello, poder prescribir un tratamiento o un mejor manejo del paciente. Recuerda de que ahora tenemos que estar enfocados en la medicina basada en la evidencia. Entonces, los niveles de evidencia, dependiendo del enfoque, son 4. El nivel de evidencia 1 es el nivel de evidencia más aceptable, es el mejor de ellos porque contiene lo que son los metaanálisis y o ensayos clínicos randomizados. Y en el 4 tenemos la opinión de expertos. En los grados de recomendación, el mayor grado de recomendación se lo lleva el A y el último es el E. Y también tienen que ver cuáles son otros enfoques dependiendo de la metodología. Por ejemplo, estos cuadros son sacados de lo que es la guía española, y ellos, aparte, en sus guías clínicas te ponen una leyenda con la E de evidencia, R de recomendación, o una buena, que significa un punto de buena práctica clínica. Entonces te dicen de que hay que monitorizar al paciente, hay que ver al paciente diabético, hay que hacer unos controles y tenemos que administrarle, dice, si en un paciente tratado con fármacos con niveles de menos 70 de glucosa pero asintomático, se recomiendan acciones defensivas que incluyen repetir la medicación en el corto plazo, evitar tareas de riesgo como conducir, ingerir hidrato de carbono y ajustar el régimen de tratamiento. En pacientes con hipoglucemia con nivel de conciencia que tolera la vía oral se administran 15 a 20 gramos de glucosa equivalente. Si a los 15 minutos después los hidratos de carbono, la glucemia sanguínea continúa siendo baja, se volverán a administrar otros 15 gramos de glucosa, que eso es la regla de los 15. Como grado de recomendación nivel A, se recomienda en los pacientes que están hipoglicémicos, para este caso del problema, que tendríamos que utilizar en hipoglucemia grave, se ha de administrar 15 a 25 gramos de glucosa en 1 a 3 minutos por vía endovenosa, 4 ampollas de 10 miligramos de solución hipertónica de glucosa al 33 o 50 miligramos de glucosa al 50%. Entonces, hasta este momento lo que más se utiliza en la práctica clínica para la reposición es glucosa al 33%. Bien, por acá vamos a hacer un cuadrito para hablar acerca del manejo o del abordaje del paciente con hipoglicemia según el libro de Murillo. Entonces, para manejar a los pacientes con hipoglicemia, tenemos que tener en cuenta dos condiciones. Y estoy hablando de lo que es el tratamiento de urgencia. Tenemos que tener en cuenta dos condiciones. La primera, si tolera la vía oral. O sea, un paciente consciente que tolera vía oral. Y dos, es el paciente inconsciente que no tolera vía oral. En el paciente consciente que tolera vía oral, lo que podemos hacer en primer lugar es administrarle 15 gramos de glucosa, si tuviéramos glucosa pura. Sin embargo, podríamos buscar un equivalente, que se nos dan tres alternativas: 175 mililitros de zumo, o su equivalente, que sería 300 mililitros de leche, o en este caso un vaso de agua con 2 a 3 cucharadas de azúcar. Pasado ese tiempo, tendríamos que esperar 15 minutos más para administrar otra vez 15 gramos de glucosa, y así hasta que se restablezca el paciente. Y así monitoreamos, pero también pueda existir la condición de que el paciente, puede existir una condición en la que el paciente haya hecho demasiado ejercicio físico o haya olvidado comer por la baja ingesta de hidratos de carbono, en la cual la administración ya no van a ser 15 gramos de glucosa, sino serán 30 gramos de glucosa. O también puede haber la otra condición en la cual el paciente, debido a que consume lo que son los inhibidores de la alfa-glucosidasa, llámese medicamentos como acarbosa o miglitol, debido a estos pacientes solamente se le va a administrar glucosa pura, porque el resto de equivalentes no va a ser efectivo en esta clase de pacientes. Sin embargo, cuando el paciente es inconsciente o no tolera lo que es la vía oral, se opta en primer lugar, o como primer punto de esquema de tratamiento, a lo que es administrarle a través de una vía endovenosa previa extracción de sangre para mandar a análisis. Se le administra una solución glucosada al 5% a una razón de 500 mililitros en 6 horas. Después se le administra
10 gramos de glucosa, después se le administra 10 gramos de glucosa en bolo, y es lo que conocemos como la glucosa hipertónica, que como el libro es español, vienen en concentración del 30 al 50%. Si se le administra 30 con glucosa al 30%, pues la cantidad será 33 mililitros, o si fuera 50% se le administrará 20 mililitros de dicha solución. Y esta terapia va a seguir cada 15 minutos. Se puede repetir por 2 a 3 veces dependiendo de lo necesario del paciente, y el paciente tiene que mejorar. Si no mejora, se sugiere lo que es la administración de glucagón, 1 miligramo cada 20 minutos, ya sea intramuscular, subcutánea o intravenosa, más hidrocortisona. Hasta ese momento el paciente debe de responder a la terapia, y si no responde, pese a la administración de todos estos hiperglucemiantes, se tendría que buscar algún tipo de alteración neurológica o alteraciones de tipo metabólica. Entonces básicamente eso lo tendríamos que conocer, y tendríamos que ver que lo que más se utiliza es glucosa al 33%, que bueno, acá para este país funciona al 30%. Pregunta número 6. En una radiografía de tórax, la imagen más frecuente de tromboembolismo pulmonares. Nos está hablando ya de una patología que es el tromboembolismo pulmonar, y nos dan un examen auxiliar, como en este caso la radiografía, y nos preguntan qué esperamos encontrar en el tromboembolismo pulmonar. Bien, entonces primero definamos lo que es el tromboembolismo pulmonar. Tendríamos que, por terminología, conocer lo que es la enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, a partir de la enfermedad tromboembólica venosa, y estoy traduciendo lo que nos dice la definición, esto también es sacado del libro de emergencia de Murillo, se encuentran dos patologías: la tromboembolia pulmonar, como nosotros lo conocemos, la TEP, y lo que es la trombosis venosa profunda. En lo que es la tromboembolia pulmonar, vamos a encontrar que esta está determinada por la obstrucción del lecho pulmonar arterial y por la reserva cardiopulmonar. ¿Cuál es la causa más frecuente para grabárnoslos para los exámenes? Es la migración de un material tromboembólico desde una trombosis venosa profunda, que casi es el 90%. Entonces migra algún material tromboembólico desde la trombosis venosa profunda, que generalmente es el 90% de los casos. También pueden ver embolos sépticos, también puede haber embolia de líquido amniótico, también puede existir lo que es la presencia de embolos sépticos, embolos de líquido amniótico, embolia grasa, embolia tumoral y otras circunstancias que puedan agravar el cuadro. ¿Qué más podríamos resaltar de la TEP o de la tromboembolia pulmonar? Que es la primera causa de muerte prevenible intrahospitalaria, y que es la tercera causa de morbimortalidad cardiovascular. ¿Cuál es la primera causa de morbimortalidad cardiovascular? La isquemia miocárdica. Y la segunda causa de morbimortalidad vascular es el ictus. Y la tercera causa es la tromboembolia. Conociendo eso, conociendo los conceptos, tenemos que conocer que existen algunas herramientas que tal vez bajo criterios clínicos te pueden ayudar a identificar un paciente con tromboembolia pulmonar, y para eso se utiliza el score de Wells y el score de Ginebra. Entonces, en el score de Wells existe lo que es un modelo original con sus puntuaciones, y también existe un modelo simplificado. Eso sí, nos correspondería grabarnos, creo yo, más para el examen de residentado que para el examen de internado. Sin embargo, tenemos que conocer cuáles son las escalas o cuáles son los scores que se utilizan para identificar la tromboembolia pulmonar. Entonces, tengo que considerar los antecedentes, la frecuencia cardíaca y la cirugía o la inmovilización del paciente como unos factores que, aparte, sumados con los signos clínicos o otra
que sumado con los signos clínicos, tengo que considerar lo que son los antecedentes, la frecuencia cardíaca, la cirugía o las inmovilizaciones, presencia de hemoptisis, si tiene cáncer no controlado, si tiene signos clínicos, otras alternativas. Y cuando el puntaje sea menor o igual de 4, se interpretaría como poco probable, y con más de 4 puntos como probable. Y en el modelo simplificado, cuando tiene tan solo un punto, es poco probable, y cuando tiene más de uno, es muy probable que esté haciendo. Y la probabilidad baja, intermedia o estándar se basan en los puntajes de -2, entre 2 y 6 y +7. En lo que es la escala de Ginebra, consideramos a la edad, consideramos los antecedentes, la frecuencia cardíaca, también consideramos el dolor, y para el modelo antiguo y para el modelo simplificado tendríamos como punto de corte el 5 y el 2. Igual los scores por lo menos nos indican la probabilidad, la posibilidad de evolución favorable o no del paciente. Y en la radiografía de tórax, en la tromboembolia pulmonar generalmente es normal. La radiografía de tórax de un paciente con tromboembolia pulmonar generalmente va a ser normal, pero sin embargo debe también de realizarse de rutina tratando de buscar la presencia de otros signos, y por ejemplo el signo de Westermarck, que es un área de enfisema local causado por un defecto en la perfusión que conlleva una hiperclaridad marcada. Podemos también buscar la presencia de atelectasias, si hay derrame pleural y otras características. Cuando hay infiltrado alveolar, generalmente se observa porque hubo un infarto pulmonar. Y esta forma característica de cuña triangular y de base pleural, cuando observamos un infiltrado alveolar producto de algún infarto pulmonar, podemos encontrar algunas formas características, y eso es lo que se conoce como la joroba de Hampton. Y por ejemplo, en este lugar podemos observar la joroba, y en esta radiografía podemos observar el signo de la joroba de Hampton. Y en la siguiente radiografía podemos observar lo que es el signo de Westermarck, que nos muestra los áreas de enfisema localizado. Y vemos la hiperclaridad. Y entonces en esta radiografía podemos encontrar lo que es el signo de la joroba de Hampton cuando vemos la presencia de una cuña de forma triangular por encima de lo que es o de lo que debería ser la pleura. Acá en la siguiente radiografía encontramos el signo de Westermarck, que es la hiperclaridad, y nos muestra un enfisema local causado por defectos en todo lo que es la perfusión. Como ustedes ven, es una hiperclaridad bastante pronunciada. También se puede encontrar el signo de la palla, pero lo más frecuente es que la radiografía de tórax en el TEP, lo más frecuente que nos preguntan es que sea normal. Continuamos. También existen modelos clínicos con valor pronóstico para... Ahora, como les dije, existen métodos de evaluación y cada vez se ha ido parametrando los modelos de evaluación. Como les mencioné, existen lo que son scores que nos van a identificar el riesgo en base a la probabilidad que tenga un paciente de evolución favorable o desfavorablemente. Y uno de ellos, por ejemplo, es el PESI, que nos sirve para evaluar la mortalidad en los pacientes que tienen TEP. Y podemos encontrar 5 escalas de riesgo, y solamente así podríamos mencionarlo. Tal vez nos pregunten para qué sirve la escala PESI, y nos sirve valorar la mortalidad en los pacientes con TEP. Tenemos asimismo lo que es el manejo, si que existen factores de riesgo y si existe clínica. Realizamos la valoración o la exploración clínica a través de los scores, y si la sospecha clínica es alta, entonces nos correspondería mejor hacer un angiotac. Sin embargo, cuando es intermedio baja, podemos hacer uso del dímero D. Cuando el dímero D es normal, se descarta la presencia de TEP. Cuando el dímero D está elevado, igual procedemos a hacer una angiotac para descartar o para confirmar TEP. En el caso de confirmar, pues tenemos que evaluar el riesgo de sangrado y también estratificar el riesgo, basándonos en qué factores: en la presión arterial normal y en la hipotensión, basándonos en la evaluación de la presión arterial normal o en la presencia de hipotensión y shock. Si presenta el paciente un cuadro de hipotensión, entonces
debería de derivarse a la UCI para que en la UCI le hagan lo que es la tromboembólisis. Sin embargo, cuando se le evalúa con la escala de Pesce y hacemos para ver la mortalidad y el riesgo es bajo, se puede al paciente tratarlo en casa con hemoglobina de bajo peso molecular, más antivitamina K, más algunos nuevos anticoagulantes. Ya lo mismo si es que tuviera un riesgo intermedio, pero si es que tuviera un péptido natriurético cerebral o una troponina elevada y existe además disfunción ventricular, el riesgo tendría, y el riesgo es intermedio o alto, habría la posibilidad de en la UCI evaluar si utiliza heparina no fraccionada o trombólisis. Pues había que valorar eso. Entonces esto es más o menos el algoritmo de manejo en un paciente con TEP. Bien, algunas otras cosas que vamos a agregar del TEP sería, por ejemplo, lo siguiente. Factores de riesgo ya lo conocemos, pero se ha hablado mucho de lo que es la tríada de Virchow, que es hipercoagulabilidad, estasis y la presencia de una lesión endotelial. ¿Qué más podemos recordar? La etiología. La etiología, recuerden que generalmente viene de una trombosis venosa profunda, casi en el 90% de los órganos a nivel pélvico. ¿Cuál sería la tríada clínica característica? Disnea súbita, dolor torácico y la presencia de síncope. Para el diagnóstico, ¿qué utilizamos? Por ejemplo, la escala de Wells. Utilizamos la escala de Wells o, en este caso, la escala de Ginebra. ¿Cuál es la prueba estándar? ¿Cuál es la prueba de oro? El estándar oro es una angiotap pulmonar. Sin embargo, han visto por acá, sígueme muchachos, que han visto más preguntas acerca de lo que es la tromboembolia pulmonar que han venido con respecto al diagnóstico. El diagnóstico probable lo realizamos con las escalas que ya le hemos estudiado de Wells o la escala de Ginebra, ya sean en sus versiones detalladas o en sus versiones simplificadas. Ahora, ¿cuál sería el primer estudio de laboratorio? El primer estudio de laboratorio, les mencionaba al dímero D. ¿Qué otra cosa han preguntado? ¿Cuál es el primer estudio de imagen? El primer estudio de imagen. ¿Cuál considerarían, muchachos o amigos? El TAC espiral. ¿Con o sin contraste? Con contraste. También, ¿qué podríamos considerar? El segundo estudio de imagen. ¿Cuál podría ser en una emergencia? La gammagrafía. Y el estándar de oro, o la prueba de oro, sería una angio-TAC pulmonar. ¿En qué basamos el tratamiento? A grosso modo, hablaríamos de un TEG estable y de un TEG inestable. Si el TEG es estable, lo tratamos con anticoagulación. ¿Y a quién utilizamos? A la heparina. Y cuando el TEG es inestable, utilizamos la fibrinolisis. Por ejemplo, el uso del alteplase. Dentro de las complicaciones podríamos nombrar a la hipertensión pulmonar y o síndrome posttrombótico. Entonces hasta ahí tendríamos algunos puntos a considerarse en la tromboembolia pulmonar. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes sustancias se absorbe en el ilion? Tenemos el calcio, fierro, fósforo, vitamina D o vitamina A. Creo que todos nosotros marcamos la vitamina B12. Tendremos que realizar un cuadrito para hablar lo que es el ilion. Primero, el intestino delgado tiene 3 porciones. La primera porción, el duodeno. La segunda porción, el yeyuno. Y la tercera porción es el ilion. El ilion más o menos mide 4 metros aproximadamente. Y en este ilion vamos a encontrar las placas de Peyer en abundancia. Estas se van a encargar de absorber el potasio, el sodio, el agua, las sales minerales, las sales biliares y lo que es la vitamina B12, que va a ser fundamental para formar lo que es el factor intrínseco de Castle o el factor intrínseco. Por otra parte, que la vitamina B12 o cianocobalamina pertenece a lo que son las vitaminas de tipo hidrosolubles, porque las vitaminas son hidrosolubles o liposolubles.
Si son liposolubles son la A, la D, la E y la K, que es la famosa mnemotecnia D. Cuando son hidrosolubles son el resto. ¿Ya? Y por lo tanto la vitamina B12 es una vitamina de tipo hidrosoluble. ¿Cuál es su fuente? ¿Te acuerdas acá de tu ex? Las carnes o los alimentos de tipo animal. ¿Cuáles son las formas activas? Ahí recién viene a ser la cianocobalamina o la hidroxicobalamina, no que comercialmente nosotros nomás le decimos cianocobalamina. ¿Cuál es su almacén? El 80% se almacena en lo que es el hígado, el resto en músculos y otras estructuras. ¿Qué forma? Forma el factor intrínseco. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, interviene en lo que es la síntesis de ADN, de ARN, y si interviene también en las funciones de los dos, interviene en las funciones de en la síntesis de proteínas. Forma o interviene en la formación de lo que son los glóbulos rojos, mantiene la vaina de mielina y lo más resaltante es que transforma o está presente en la transformación de los ácidos grasos a fuentes de energía. Entonces hasta ahí marcamos la alternativa D. Pregunta número 8. ¿Cuál es el mejor tratamiento para el quiste hidatídico hepático? Muchachos, de una manera práctica, ¿cuál es el mejor tratamiento para un quiste? ¿Lo vieron? La cirugía. Ese es el mejor tratamiento para un quiste. ¿Cuál marcaríamos? Capitonaje, destechamiento laparoscópico, desenquistamiento al vendasol o cistoyeyunostomía. Marcaríamos desenquistamiento. Ahora sí vamos a ver cuáles son los criterios para aplicar ese tratamiento. La OMS ha propuesto una clasificación en base a las imágenes ecográficas acerca de lo que es la evolución del quiste hidatídico. Por ejemplo, cuando vemos una imagen como la que estamos viendo en C1, toda oscura, toda hipoecogénica, estamos hablando de un quiste de tipo hialino. Cuando vemos varios círculos adentro de ese quiste, miren, bastantes vesículas, tendríamos pues una etapa multivesicular. Cuando vemos una membrana que no guarda relación con el contorno delimitado del quiste y es una membrana en la parte interior, tendríamos la etapa de la membrana desprendida, y cuando ya se va formando un patrón bastante amorfo en lo que es el quiste, tendríamos la denominación de heterogéneo, predominantemente sólido. Finalmente, cuando vemos una presentación hiperecogénica, tendríamos que este quiste estaría calcificado. Entonces tendríamos que considerar cuál es el tratamiento del quiste hidatídico. En el tratamiento vamos a enfocarnos en dos tipos de paciente. En un paciente que es asintomático, entonces se recomienda seguir la clasificación, los criterios y el abordaje de la OMS, como lo vamos a ver. Y en el tratamiento en una persona que es sintomático. Y en una persona que ya los síntomas están aflorando o que ya son incontrolables, ahí sí se recomienda lo que es la cirugía más la quimioprofilaxis. Y la cirugía puede ser de dos tipos, puede ser una cirugía abierta o puede ser una cirugía laparoscópica, dependiendo de la experiencia del cirujano. Y la quimioprofilaxis pues se va a utilizar el albendazol. Según la literatura se da a dosis de 10 miligramos por cada kilogramo día por 15 días, operando en 3 ciclos postoperatorios. Entonces, ya habríamos visto cuál es la justificación de nuestra pregunta y vamos por acá a ver cuál es el manejo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, muy controvertida ella. Dependiendo de una manera, digamos, general, se consideran que cuando los quistes, se presenta un quiste mayor de 5, llámese un quiste, llámese un acceso, una presentación
de algún tipo, de manera general, un poco burda, se aconseja que cuando existan quistes o accesos de más de 5 centímetros, estos van directamente a cirugía. Y cuando los accesos son menores de 5 centímetros, ahí sí se considera en este caso una intervención farmacológica, porque todavía hay esperanza de que no sea necesario intervenir quirúrgicamente. Entonces, acá se considera lo mismo, tenemos un tamaño de 0 a 5 centímetros y cuando este es mayor de 5 centímetros, dependiendo de la evaluación ecográfica, vemos que en el quiste hialino, en el multivesicular o en la membrana desprendida tenemos un punto de corte de 5 centímetros. Cuando es mayor de 5 centímetros, generalmente pasa lo que es cirugía. Y cuando es menor de 5 centímetros, pues se considera lo que es el tratamiento farmacológico al base de albendazol. Se hace un control ecográfico, se hace un control imagenológico, un control ecográfico a los 3, a los 6 y a los 12 meses, y dependiendo de eso, si la respuesta es negativa, se considera lo que es un abordaje quirúrgico. Entonces, tanto el estado 1, 2 y 3 pertenecen a lo que es un quiste de tipo activo, y la consideración 3 y 4, o el heterógeno y el calcificado, es un quiste inactivo. Bien, por acá, bien, ya hemos hablado entonces que generalmente si es mayor de 5 centímetros se considera una intervención quirúrgica, y si es menor de 5 centímetros y evoluciona favorablemente, pues ya no es necesario operar. Pero también tendríamos que considerar cuáles son las formas activas, que en este caso el estado de quiste hialino y el estado multivesicular son las formas activas del quiste. Tenemos a la membrana desprendida como estado transicional y a la fase heterogéneo y calcificado ya como una fase inactiva. En la fase inactiva, cuando encontramos un patrón heterogéneo según la ecografía, se va a tratar de evaluar otros diagnósticos diferenciales, como es en el caso de la presencia de tumores sólidos, o se debe de plantear estudios con TAC, estudios con tomografía o estudios con resonancia magnética. Si la evolución es asintomática, es favorable, se hace simplemente controles ecográficos anuales. Si el estado sigue siendo sintomático, sí se propone la opción quirúrgica. Y cuando el estado que hemos encontrado a nivel de la ecografía es calcificado, en este sí solamente se recomienda lo que es un control ecográfico anual. Entonces nuestra respuesta, consideremos que el mejor tratamiento para un quiste hidatídico hepático, no hay mejor tratamiento que la cirugía, o sea, el desenquistamiento. Alternativa C. Pregunta número 9. Gestante del tercer trimestre que acude por hemorragia indolora, roja, rutilante, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Bien, aquí ya nos hablan de lo que son las hemorragias en el tercer trimestre, y aquí vamos a tener cuidado en los enfoques, porque hay enfoques que nos recomiendan evaluar las hemorragias en el primer y en el segundo trimestre, y también hay enfoques que evalúan en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Creo que con eso no vamos a tener problemas, por lo que el enfoque en el tercer trimestre ya es casi al final de la gestación, y vamos a ver algunas características de las alternativas: rotura uterina, si es desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa, rotura prematura de membrana o atonía uterina. ¿Cuál sería la respuesta? Le hemos visto placenta previa. Y vamos a ver qué características nos dan los sangrados en el tercer trimestre. Estas láminas son sacadas de la plataforma ENAR mexicana y nos pueden ayudar mucho para caracterizar las hemorragias, por ejemplo, en este caso en la segunda mitad del embarazo, como lo enfocan los mexicanos. La placenta previa, el tipo de sangrado que va a tener es un sangrado rojo brillante. Recuerden, como hemos hablado, que en la placenta previa el lugar de la inserción de la placenta es muy cerca al orificio cervical interno.
En la basa previa se va a presentar líquido amniótico con sangre. En la rotura uterina sí va a haber una sangre de color roja, pero no va a ser tan brilloso, tan característico, y la presentación o el inicio de la rotura uterina sería un inicio brusco. En cambio, en el desprendimiento de placenta tendríamos un rojo de tipo oscuro, una presentación de inicio brusco, y las semanas estaría comprendida entre las 24 y las 26 semanas. Mientras que en la placenta previa la presentación es insidiosa, se presenta generalmente antes de la semana 28, y las características de la sangre es que es color roja, brillante, viva, y no presenta dolor. El tono uterino sigue normal. Entre las causas principales de sangrado en la segunda mitad del embarazo podemos encontrar a lo que es la placenta previa casi en el 30%, seguido de lo que es el desprendimiento de placenta. Y dentro de la placenta previa, como lo hemos visto, es la presentación marginal la que tiene una mayor incidencia, o una incidencia del 60%, la presentación de placenta previa marginal, que me puede causar sangrados de la segunda mitad del embarazo. También pueden existir causas a nivel de lo que es el tracto genital, pero son ya en porcentajes menores. Pregunta número 10. Paciente que es expuesto a meningococo. La profilaxis que se debe tener es, bueno, en el riesgo laboral, cuando hemos sido expuestos a meningococo, se debe realizar una profilaxis con rifampicina. ¿Ya? Pero según las alternativas, obviamente que la respuesta va a ser rifampicina, pero ¿por cuántos días? ¿Por un día, 4 días o 2 días? Como yo le he marcado, se va a hacer una profilaxis con rifampicina durante 2 días. Y por acá vamos a hablar un poquito de lo que es la quimioprofilaxis por infección por meningococo. La infección por meningococo básicamente se realiza con antibióticos, eso no es nada del otro mundo, pero se realizan a 3 tipos de personas. Primero, a los convivientes de la persona que ha sido diagnosticada, ¿ya? O aquellas personas que han estado en condición de convivientes o de compartir habitación durante un tiempo mayor de 4 horas por lo menos durante un día, ¿ya? O a todos los contactos que han tenido una semana antes del diagnóstico. También a todos los compañeros, ya sea de escuela, de colegio, de guardería, de clase, que generalmente son infantes. Te recomienda también hacer a todos los compañeros de los niñitos menores de 5 años que hayan tenido contacto con un infante que haya sido diagnosticado con meningococo, y también a todo el personal de salud o las personas que han estado expuestos o que han tenido contacto con una persona que tiene una infección por meningococo. ¿Cuál es en este caso el tratamiento de elección? El tratamiento de elección se realiza con lo que es la rifampicina a razón de 600 miligramos cada 12 horas, o sea, 2 veces al día, por 2 días. Esto es equivalente a recibir 4 dosis. Eso es lo ideal. Pero existen situaciones en las cuales yo no voy a poder utilizar rifampicina. Por ejemplo, la rifampicina está contraindicada en situaciones clásicas de embarazo, en personas que tienen enfermedad hepática grave, en las personas que tienen alcoholismo, en las personas con porfiria, o en los que tienen hipersensibilidad o reacción a rifampicina. Entonces en ellos sí va a estar contraindicado utilizar la rifampicina. Y bien, entonces, ¿qué alternativa tengo? ¿Ya? Como alternativa puedo utilizar lo que es el ciprofloxacino a razón de 500 miligramos por dosis única, o también se habla de utilizar la ceftriaxona vía intramuscular con una dosis de 250 miligramos. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en embarazadas? ¿Ya? En embarazadas el tratamiento, por acá
en embarazadas, ¿qué voy a utilizar? Porque en embarazadas no puedo utilizar ciprofloxacino. Entonces voy a utilizar ceftriaxona, o puedo utilizar lo que es espiramicina. Si es ceftriaxona, utilizo la dosis de 250 miligramos vía intramuscular con dosis única. Y si es espiramicina, pues voy a tener que utilizar 500 miligramos de espiramicina cada 6 horas, o sea 4 veces al día, por 5. Estas consideraciones tenemos que tener en cuenta en los pacientes o en las personas que han tenido contactos con una persona que ha desarrollado infección por meningococo. Entonces ya tendríamos nuestra respuesta, que sería utilización de rifampicina por 2 días. Pregunta número 11. Paciente con LES acude a control con radiografía de tórax en la que se observa infiltrados pulmonares. ¿Cuál es la causa más probable? Neumonitis lúpica crónica, infección intercurrente, fármacos, hemorragia alveolar. ¿Cuál marcarían ustedes? La respuesta es que si estoy observando en una persona con LES, generalmente los problemas o complicaciones que ellos más tienen son los problemas a nivel pulmonar. Los problemas pulmonares son más frecuentes en las personas que padecen lupus eritematoso sistémico. Y si a eso en una radiografía o en un estudio de gabinete, en una radiografía de tórax, encuentro infiltrados pulmonares, la causa más probable generalmente es que esté haciendo una infección intercurrente. Y primero para eso tenemos que saber qué cosa es el lupus eritematoso sistémico y cómo lo podemos diagnosticar. Bien, se hizo un consenso para encontrar unos criterios diagnósticos, criterios de clasificación. Se reúne lo que es la Liga Europea de Reumatismo con el Colegio Americano, con el objetivo de desarrollar nuevos criterios para la clasificación del lupus eritematoso sistémico con el apoyo de EULAR y de la ACR. Finalmente se obtuvo los nuevos criterios de las dos instituciones para identificar el lupus y me nombran a 7 manifestaciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tienen que existir manifestaciones constitucionales como es la presencia de fiebre, manifestaciones cutáneas como alopecias, úlceras, o lupus cutáneo agudo, lupus discoide o lupus cutáneo agudo. Lupus cutáneo subagudo o lupus discoide o lupus cutáneo agudo. Tiene que existir manifestaciones articulares, neuropsiquiátricas, serositis, manifestaciones hematológicas y manifestaciones renales. Asimismo, es necesario también contar con lo que es los parámetros inmunológicos, a los cuales nos vamos a centrar en los anticuerpos antifosfolipídicos, en las pruebas del complemento y en los anticuerpos altamente específicos, con la sugerencia de que dice todos los criterios de clasificación no son criterios diagnósticos. O sea, quiere decir que si solamente presentas algún tipo de esta manifestación, no tan solo por eso ya es diagnóstico, sino que el lupus necesita bastantes parámetros para poder diagnosticarlos, que todos los pacientes tienen que tener un criterio de ANA, si no la clasificación no sirve de nada. Los pacientes deben de tener más de 10 puntos en la evaluación, y si presenta por categoría si presenta por categoría 2 o más características, se cuenta el puntaje más alto de esa categoría. Y que en la clasificación del lupus eritematoso sistémico no tan solo nos debemos de basar en parámetros inmunológicos, sino también en lo que son las manifestaciones clínicas. Entonces ya hemos sabido cuál es el nuevo criterio de clasificación EULAR ACR del lupus sistémico, y también tenemos que conocer cuáles son las afectaciones o cuáles son las manifestaciones pulmonares del lupus eritematoso sistémico. Entonces tenemos la afectación a nivel de lo que es la pleura, a nivel de lo que es el parénquima, a nivel de lo que es la trama vascular. También afecta lo que son los músculos respiratorios o la misma vía aérea con sus diversas manifestaciones. Entonces, revisando este artículo, nos dicen de que es prioritario descartar la infección pulmonar. Revisando este
paper nos dice que es prioritario descartar la infección pulmonar en la evaluación inicial, ya que la afección matosa más frecuente, la infección bacteriana, constituye una de las principales causas de muerte. Entonces, conociendo eso, lo más posible es que los infiltrados que hayan presentado la radiografía sean infiltrados que correspondan a una infección intercurrente. Pregunta número 12. Paciente varón de 54 años a quien se le toma una radiografía abdominal en la que se evidencia aerobilia, esta es una palabra clave, y signos de obstrucción intestinal. El diagnóstico más probable es... Bien, es una pregunta que ha sido varias veces retocada y que tenemos una palabra clave, la aerobilia, es decir, aire en la vesícula biliar. Entonces, ya desde ahí nos indica que prácticamente estamos ante la presencia de un hilio de tipo biliar. Ahora, tenemos que considerar en el hilio biliar la tríada de Rigle, en la cual en las pruebas imagenológicas vamos a encontrar un lito, es decir, una piedra visible. Vamos a encontrar la obstrucción de alguna parte del intestino delgado y vamos también a ver que existen signos de neumobilia. Aire en la vesícula biliar. Entonces tenemos aire en la vesícula biliar, la obstrucción del intestino delgado y la presencia de alguna manifestación lítica, y estamos frente al diagnóstico de hilio biliar. Por ejemplo, como hay aire en la vesícula biliar, está la presencia de un lito y acá está la presencia de obstrucción intestinal. En la siguiente radiografía vemos aire, aerobilia, aire en la vesícula biliar o neumobilia, signos de obstrucción intestinal, miren la tremenda dilataciones de las asas, y finalmente también vemos también la presencia de litiasis biliar en el hilio terminal. Tenemos la pregunta número 13. ¿Qué fármaco está contraindicado en el embarazo? Sabemos que en el embarazo pues hay que tener cuidado por la misma condición de la paciente, y tenemos que saber dirigir qué tipo de antibióticos podemos utilizar en una situación de embarazo. Tenemos lo que es la cefalexina, nitrofurantoína, moxicilina, ciprofloxacina y ceftriaxona. La cefalexina es una cefalosporina y está autorizada. La nitrofurantoína también actúa como bactericida, inhibe lo que es la formación de la acetilcoenzima A de las bacterias, y por lo tanto también afecta la formación de su pared celular, y es recomendable para la citulamoxicilina. También es recomendable, es un betalactámico, es una penicilina de amplio espectro. La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación, también muy utilizada actualmente. Y tenemos al ciprofloxacino, que sería motivo de nuestra respuesta. Lo expulsamos porque este tiene un metabolismo que actúa a nivel de la ADN girasa o de las topoisomerasas, y como una fluoroquinolona va a tener lo que es un potencial teratogénico, en especial en las primeras etapas del embarazo, por lo que se recomienda no utilizarlo. Pero tenemos una clasificación según la FDA de las categorías, de la categoría o del nivel de seguridad de los fármacos en el embarazo. Entonces tenemos 5 categorías: la categoría A, la categoría B, la categoría C, la categoría D y la categoría X. En la categoría A se recomienda utilizar todos esos fármacos porque ha sido probado en estudios controlados, en estudios clínicos, en estudios randomizados, y ha sido probado el nivel de la eficacia, y por lo tanto están fármacos como el ácido fólico, que se recomienda, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, sulfato ferroso, vitaminas del complejo B, la vitamina C. Pero considerar que la vitamina A en altas dosis pertenece a lo que es la categoría de los medicamentos prohibidos, que es la categoría X, que están totalmente contraindicados en el embarazo. Y en esa última categoría pues están lo que es la astorvastatina, el clomifeno, anticonceptivos orales combinados, monoterapia de reemplazos, dihidroergotamina, isotretionina, vitamina A en altas dosis. Finalmente, en la categoría B no hay riesgos descritos para el feto humano, y están ya algunos antibióticos, como es el caso de las penicilinas. Y a pesar que se encuentran fármacos que actúan a nivel ribosómico, se recomienda tener cuidado con ellos. También está la nitrofurantoína, que es muy recomendada, la insulina. Y en la categoría C
en la que no pueden descartarse el riesgo fetal, encontramos ya las fluoroquinolonas, encontramos a los fármacos antituberculosos, encontramos algunos corticoides, y en la categoría C encontramos a las quinolonas, a la claritromicina, que actúa por ejemplo sobre los ribosomas 50S, a las sulfas, al cotrimoxazol o al sulfamethoxazol trimetropin, a algunos fármacos antituberculosos, corticoides, antitusígenos, que habría que considerar. En la categoría D hay indicios de un riesgo de tipo fetal y se encuentran los medicamentos que generalmente son de uso psiquiátrico, antituberculoso y o anestésico. Así que según nuestra respuesta sería la alternativa D. Pregunta 14. Paciente embarazada a quien se le administra una dosis excesiva de sulfato de magnesio. El antídoto sería, cuando hemos administrado demasiado sulfato de magnesio, o otra pregunta que también ha sido repetida, pregunta de banco, ¿cuál sería el antídoto? Gluconato de sodio, sulfato de calcio, gluconato de calcio, sulfato de sodio, carbonato de calcio. Para los que ya sabemos que ha sido repetida esta pregunta, marcamos de frente el gluconato de calcio. Ponemos, por ejemplo, para verbigracia, el protocolo de neuroprotección fetal con sulfato de magnesio en mujeres con riesgo de parto prematuro. Este es presentado por la Guía de Práctica Clínica de Barcelona. Por ejemplo, debido a que la prematuridad es el principal factor de riesgo para que se pueda desarrollar la parálisis cerebral, es que se ha tratado por lo menos de realizar un protocolo que disminuye la incidencia o disminuye lo que es la gravedad de la parálisis cerebral, y eso se ha logrado con lo que es el sulfato de magnesio. Por eso decía que el sulfato de magnesio es utilizado para la neuroprotección fetal. Bueno, tienen efectos secundarios como todas las drogas, pueden utilizarse, y cuando existe evidencia de intoxicación y una de las manifestaciones clínicas puede haber una depresión respiratoria, se debe utilizar el gluconato cálcico o el gluconato de calcio. Entonces hasta ahí ya tendríamos nuestra respuesta. Y podemos realizar unos ejemplos de tóxicos y antídotos que han sido preguntados en los exámenes de admisión. Por ejemplo, como es el caso del paracetamol, como es el caso de las benzodiazepinas, como es el caso de los opioides, de los bloqueadores de canales de calcio, como es el caso también de los neurolépticos o antipsicóticos o antieméticos o antihistamínicos o de los anticolinérgicos. Por ejemplo, el antídoto del paracetamol es el N-acetilcisteína. El antídoto de las benzodiazepinas es el flumacenilo. El antídoto de los opioides es la naloxona. De los bloqueadores de canales de calcio es el gluconato de calcio o el cloruro de calcio. De los neurolépticos, antipsicóticos y antieméticos es el biperideno. Y de los anticolinérgicos sería la fisostigmina. Última pregunta de esta primera ronda. Pregunta 15. ¿Son causas de cáncer de cervix los tipos de virus de papiloma humano? Y como nosotros sabemos que los que causan más cáncer de cervix son los serotipos 16 y los serotipos 18. Y por acá tenemos, por ejemplo, los tipos de VPH de bajo riesgo y de alto riesgo. En los de bajo riesgo tenemos varios serotipos, sin embargo, el 6 y 11 generalmente ocasionan verrugas biliares. Y en los de alto riesgo tenemos a los serotipos 16 y 18, que estos sí me van a gradualmente evolucionar a un cáncer de cervix. Por ejemplo, se habla de lo que son, y en la figura tenemos, por ejemplo, lesiones benignas. Por ejemplo, están los condilomas vulvares causados por el papiloma 6 y el papiloma 11, que son de tipos benigno. Entonces ya hemos podido responder que los serotipos de alto riesgo corresponde al serotipo 16 y el serotipo 18. Bueno amigos, me despido esperando encontrarme con ustedes en una próxima oportunidad, y esto ha sido el examen de salud del internado médico 2018. No se olviden seguirme en mis redes sociales para seguir colgando más contenido médico que te pueda ayudar en la formación y más que todo en el enfoque de los exámenes. Se despide de ustedes agradeciéndole
por su atención, su amigo el doctor Fares. Hasta una próxima oportunidad.